A mis queridos hermanos católicos del mundo y particularmente a mis queridos fieles de la Iglesia Católica en Bolivia y también para mi hermano Julio Onso de la Argentina y su familia. Esto es importante que vuelva a recalcar. Hemos indicado que con esto voy a concluir lo que corresponde al caso de Monseñor Schettino. Pero es importante que indique esto para que no haya, lógicamente, mala interpretación y particularmente de alguien que no tiene derecho absolutamente a poder intervenir en la situación de doctrina católica. Me refiero a la secretaria, al cubanito David Martínez. Acá tengo un texto que publicó un gran teólogo católico en las últimas etapas, hace unos 25, 30 años atrás, Homero Joas, con relación al problema de la Iglesia satánica del Conciliábulo Vaticano II. El único, de acuerdo a las normas del derecho canónico, que puede autorizar a los católicos la publicación de libros es el obispo. Y en este caso, como estamos en sede vacante, ¿qué hacía Homero Joas de sus libros? Acá les voy a mostrar, en este libro está el imprimatur, y sensiblemente para David Martínez, el que da el imprimatur de este libro es el obispo Gary Gonzalo Alarcón Segada de Santa Cruz, Bolivia. Un teólogo le pide al obispo boliviano que pueda autorizar con el imprimatur la publicación de un libro condenando al Conciliábulo Vaticano II. Aquí vemos a Karol Wojtyła besando el Corán donde se niegan de Dios Santísima Trinidad y está proclamando su nueva divinidad a partir de entonces del Conciliábulo, que es el Señor Dios del universo, unipersonal. De ahí viene que cuando estamos hablando de ciertos temas en la Iglesia Católica, los que debemos hablar de estos temas de la Iglesia Católica somos los que tenemos por parte de la Iglesia, la misión de enseñar la doctrina católica, los apóstoles, los obispos. Un sujeto con una situación de poca capacidad, que no tiene ninguna autoridad dentro de la Iglesia, que se atribuye él, o quién será que le ha dado esa atribución para poder comentar temas doctrinales de la Iglesia, no tiene ningún derecho. Espero que algún obispo diga oficialmente que le ha dado esa autoridad y en ese caso volveremos a tocar el tema. Pero por el momento estamos hablando sobre el sermón del Monseñor Schettino del 15 de agosto. Y voy a recalcar un poco el tema para que aquellos católicos que han hecho alguna crítica a mi persona, indicando que no debiera tocar estos temas, les explico. No puedo permitir que se hable en forma distorsionada de la doctrina católica. Y mucho peor todavía, hay doctrina católica que es necesario utilizar la terminología adecuada para que no haya mala interpretación. Hemos pasado en un video anterior, un sujeto que se autotitula pastor protestante, cuando habla de la Santísima Virgen María, la llama pecadora y dice, ella ha sido redimida, María ha sido redimida por la sangre del Señor. O sea, ella ha sido redimida porque es pecadora, María es pecadora. Entonces, si es que un católico, sacerdote, y peor un obispo, cuando habla dice María ha sido redimida, está colocando en la misma situación que el pastor protestante. Y yo le pido, por favor, que hay ciertos temas que debemos ser no confusos ni vagos en cuanto a la explicación, porque eso trae consecuencias lamentables para la interpretación que se da en este caso, el de la Santísima Virgen María y su Inmaculada Concepción. Necesariamente debe decirse que ella
ha tenido la preservación, ha tenido necesariamente el privilegio dado por Dios Santísima Trinidad. No ha heredado ella el pecado original de Adán y de Eva. No ha tenido la mancha del pecado original. Ella nació limpia, pura, inmaculada. Desde el momento de su concepción, cuando empezó a existir, Dios la privilegió. Por eso debemos decir, en el caso de la Santísima Virgen María, necesariamente tenemos que indicar, para no caer dentro de la herejía protestante y para que los católicos pudieran tener mejor concepto de este tema, decir que la palabra redención de preservación en el caso de la Santísima Virgen María, no de curación como en el caso nuestro. Nosotros nacemos con pecado original y para eso nuestro Señor Jesús, Dios verdadero y hombre verdadero, ha instrumentado una serie de sacramentos, los ha instituido, y entre ellos el bautismo. Bautismo quiere decir lavar. Entonces, a través del bautismo, nosotros por obra de Dios recibimos la limpieza del pecado original, y en algunos casos, lógicamente, cuando ya son mayores, de los pecados actuales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a tocar otro problema cuando hablemos del bautismo. Ahora estamos hablando de lo que significa el privilegio que tuvo la Santísima Virgen María para que no haya errónea interpretación. El católico debe utilizar una terminología adecuada para explicar. La Santísima Virgen María ha tenido la preservación del pecado. Ha empezado a existir limpia, pura, inmaculada. Eso es lo que le faltó a Monseñor Schettino. No lo explicó así. Está colocándose en el mismo sentido. El pastor protestante, autotitulado pastor, que no tiene nada, absolutamente ningún derecho de hablar de cosas como estas, indica María ha sido redimida, claro. Y si un obispo dice María ha sido redimida, está igual que el pastor protestante. Por eso yo salgo en defensa de la Inmaculada Concepción. Dios la ha preservado, la ha privilegiado. Ella no ha nacido con pecado, como yo. Yo he nacido con pecado original. Entonces, primer tema. Segundo tema, que es muy importante hablar. Estamos nosotros analizando que las terminologías deben ser las adecuadas. Monseñor Schettino ha hablado durante su sermón del 15 de agosto, 5 veces ha mencionado Concilio Vaticano II, Concilio Vaticano II. Y hablan de la Iglesia conciliar, la del Vaticano II. Tengo 2 textos de la Iglesia Católica, no los he escrito yo. Tenemos necesariamente que referirnos a estos 2 textos, que los voy a mostrar. Acá tenemos la colección de las encíclicas papales, publicado el año 1920. Están todas las encíclicas papales, la colección completa. Una obra que se publica en España, con todas las de la ley. Y acá habla sobre lo que significa el concilio. Yo he sacado fotocopia. En este momento les voy a mostrar colección de encíclicas y cartas pontificias, Acción Católica Española. Entonces, acá indica justamente lo que significa. Un concilio es una asamblea de obispos convocada legítimamente por el Papa o el representante del Papa, y que concluye lógicamente con la definición del Papa, el único que tiene la infalibilidad pontificia, el Papa. Y cuando esto no es así, este texto católico, que no lo he escrito yo, indica claramente, doctrina católica, de que degenera en conciliábulo. Tenemos el caso.
¿Quién convocó a esa asamblea el año 1958, 59, 60, 61? Ángelo Roncalli. ¿Quién era Ángelo Roncalli? Las logias masónicas publican a la muerte de Ángelo Roncalli indicando la gran logia occidental mexicana siente condolencia por la muerte del Papa Juan XXIII, indicando lógicamente qué cosas hermosas para la masonería ha hecho. Las encíclicas Mater et Magistra, Paz en la Tierra, etcétera, etcétera. Firmado la Gran Logia Occidental Mexicana el 3 de junio de 1963. Este ha convocado el conciliábulo. Cuando Monseñor Schettino habla y dice concilio 5 veces, está indicando que esa asamblea ha sido legítima, convocado por un papa. Lo está llamando papa al masón Ángelo Roncalli. Y no permito, por defensa de mi iglesia, corrija, porque eso no es correcto. Esa iglesia satánica no es iglesia conciliar, no tiene ningún concilio. La nuestra sí, la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, tiene desde el concilio de Nicea hasta el concilio Vaticano de 1869, con las definiciones papales. El santo magisterio de la iglesia al que me someto totalmente, desde San Pedro hasta su santidad Pío XII. La infiltración de la masonería con los famosos progresistas y la cobardía de los conservadores de aquella época hicieron que nuestra Santa Iglesia Católica tenga que salir del Vaticano y se apropió, avasalló la nueva iglesia de la masonería del comunismo, la nueva iglesia manejada por los progresistas infiltrados, por los miembros de la KGB disfrazados de obispos ortodoxos. Sabemos muy bien, y esto tenemos documentación amplia, como por ejemplo al que lo llamaban alias Pablo VI, Montini. Era asiduo comunicante de la KGB soviética a través de un clérigo que tenía el Alighiero Tondi. Esto lo vamos a ver en otro video. Cómo había relación del Montini con la KGB, haciendo asesinar a los sacerdotes y obispos que su santidad Pío XII había mandado a la Unión Soviética, porque allá se asesinaba y se mandaba a los campos de concentración a los sacerdotes y a los obispos católicos que mandaba Pío XII. ¿Y quién era el informante? Montini. Entonces tenemos que desechar absolutamente la palabra concilio, no funciona. Acá tenemos el consultor del clero, una obra católica que no la he escrito yo desde luego, del año 1930. Yo no había nacido siquiera. Este texto lo mismo analiza el asunto del concilio e indica que concilio es cuando es asamblea convocada por legítima autoridad de la iglesia y que degenera en conciliábulo cuando no lo es así. Es de doctrina católica. Particularmente esto lo digo para Monseñor Schettino. No puede decir él que es concilio católico y que le enseñe esto a su secretaria, porque su secretaria es el que más habla como si fuera obispo. El que habla es obispo católico y va a depender de quien sea la doctrina católica. Hay un sacerdote muy grande a quien yo desde muy jovencito le he tenido una especial simpatía, Jesús Urteaga. Él escribe un hermoso libro, El valor divino del humano. Yo cuando leí este libro, al principio me sentí un poco asustado por lo que indica él. Yo era joven, muy jovencito, en los inicios de mi lucha en defensa de la Iglesia Católica. Y dice así: el cristiano de antes tenía vocación de mártir. El cristiano era asesinado, y era verdad,
A San Esteban lo destruyen los judíos a pedradas, está en la Sagrada Escritura. O sea, no estoy inventando, ni estoy tomando el término absurdamente o en forma abusiva, no. La Sagrada Escritura, Nuevo Testamento, San Pablo nos habla San Lucas en Hechos de los Apóstoles, lo destruyen a pedradas a San Esteban. Y tenemos muchísimos casos de esto. En el circo romano de Italia, hacían comer a los cristianos por las fieras, los despedazaban. Entonces tenemos la situación clara. Y dice el padre Jesús Urteaga, el cristiano de antes tenía vocación de mártir. Moría, derramaba su sangre, ofreciendo su vida al Señor. Pero hace esta diferencia ahora, él. Y dice, el cristiano católico de ahora ya no tiene vocación de mártir, tiene vocación de guerrero. Hemos visto nosotros como ejemplo en las cruzadas. Había monjes que eran combatientes, monjes que llevaban su hábito y que llevaban su arma para defender la Tierra Santa de los invasores mahometanos a la Tierra Santa. Y habla el padre Urteaga y dice esto, el cristiano católico de ahora tiene vocación de guerrero, de combatiente. En una mano lleva la Santa Cruz y en la otra mano lleva un arma. Muere. El cristiano católico de ahora muere, pero muere matando. Y yo he tomado esa filosofía desde muy jovencito. Por eso es que cuando vinieron las guerrillas comunistas del Che Guevara, yo ofrecí mi vida a Dios y a mi patria y he peleado con armas contra el comunismo. Otro aspecto que también quiero recordarle a Monseñor Schettino, y no es por simplemente recuerdo, él tiene que darse cuenta que es necesario hablar las palabras que sean las que determinen adecuadamente lo que sucede. Y le vuelvo a recalcar esto porque es importante. Yo no hago estos videos para ir contra alguien porque me interesa pelear. No, es aclaración católica cuando hay distorsión de alguien que en nombre de la iglesia habla. Es mi obligación de obispo. Yo no hago los videos para poder halagar a alguien, no. Es para defender mi fe, la fe de la iglesia católica. Entonces, cuando hay críticas a mi persona, insultos, yo no me preocupo. A mí no me hacen mella los insultos. Viejo, si tengo 80 años, soy viejo. Gracias a Dios sigo. No sé si el que insulta, un jovenzuelo, por ejemplo, Christopher, con un nombre extraño, y él es Colla Aymara, del Perú, es ocanzolero, con pinta lógicamente que es muy especial. Véanlo ustedes, ya se lo pasará y se lo ha pasado ya a través para que lo vean ustedes. Me insulta y no me afecta. Si a nuestro Señor Jesús, siendo Dios, lo han llevado a la cruz, a mi maestro lo han llevado a la cruz, a mi Dios, a mi Rey, ¿por qué no voy a tener yo la posibilidad de sentir también el insulto de los enemigos de Él, de Dios, de la religión, de la iglesia, de la doctrina? Me siento bien cuando me insultan. Yo me sentiría mal si me dijeran, usted solamente habla cosas buenas. No, de que hablo cosas de doctrina, sí, pero yo también tengo que sentir el odio del diablo. Yo no me sentiría muy tranquilo si no siento odio del diablo. Y a través de David Martínez, a través de estos sujetos, siento el odio del diablo. Y les agradezco porque sé que estoy en la línea católica y me sigo obligando hasta que Dios me permita vivir a luchar por mi fe, Dios, mi iglesia y también mi patria. Yo me refería a los dos temas estos últimos que son con relación a lo que se llama la resurrección y los cuerpos gloriosos. Hay que explicarlos, Monseñor Schettino, con mayor claridad, porque el decir que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el de la Virgen están como el nuestro allá en el cielo no es correcto. Le ha puesto una terminología un poquito no, hay que decir claramente, son cuerpos gloriosos, como dice
la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. Y con esto voy a concluir. Para mí es muy importante que tengamos la elección de un santo papa. Yo soy tradicionalista, sedevacantista, conclavista. Quiero un cónclave con los verdaderos fieles obispos católicos. Por eso es que me desespero un poco, porque necesariamente para reunirme con otros obispos, yo tengo que asegurarme que tengan la misma profesión de fe. Eso no sucedió en el 93. Hubo problema. Por eso se eligió un antipapa, Alino. Yo no quiero que surja otro antipapa. Y hablando de antipapas, yo no los llamo antipapas a Angelo Roncalli, a Montini, a Ratzinger y a todos estos. No son antipapas. Ellos son jefes de la iglesia satánica. En la iglesia católica ha habido antipapas. O sea, personas que se han atribuido dentro de la iglesia católica la posibilidad de querer ser papas en forma ilegal y en forma no correcta. Antipapas. Estos otros sujetos son jefes de la nueva iglesia satánica, como Bergoglio. Bergoglio, que siempre, cada vez que abre la boca, dice una barbaridad contra Dios. Para mí la cruz es el símbolo de la redención, para Bergoglio es el símbolo de la derrota de Dios. Ahora está reuniéndose para el mes de octubre con los musulmanes, porque han hecho un negocio, la judería, el islamismo y esta secta de Satanás, manejada por estos, se van a juntar para declarar la nueva religión universal, con el nuevo poder, donde se va a ir luchando contra la familia, destrucción de la familia, destrucción de la virilidad y de la feminidad del varón y de la mujer, y de la relación que Dios impuso al varón y a la mujer, y muchas otras cosas más. La destrucción total de lo que significa la infancia, la niñez, con leyes que van a permitir el aborto, dándole como derecho a la mujer el aborto. El asunto de la violación a los niños ya no va a ser violación a los niños. Acá, hablando de Bolivia, el próximo mes tenemos elecciones en Bolivia. Y qué pena. Hace unos días hemos llegado a saber, un mes atrás, que la señora presidenta, a quien yo la tomaba como una mujer valiente, que en su momento había respondido no hay ningún problema, pero se alía ¿con quién? Con el representante de la socialdemocracia, Samuel Doria Medina. ¿Y qué significa la socialdemocracia? Léanlo, no soy el inventor de este término. Federico Engels, Kautsky, hablan muy claramente de esto. Y dicen, cuando el comunismo quiere imponer mediante el terror y la revolución, ahí está Lenin y están todos aquellos haciendo Fidel Castro y las guerrillas y la revolución. Pero cuando quiere camufladamente intervenir en los gobiernos para imponer el marxismo, el socialismo, el comunismo, con engaño, lo hace a través de la socialdemocracia. El católico está prohibido de apoyar al comunismo. Está excomulgado. Este es un tema aparte que lo vamos a tratar. Y quienes apoyan también a aquellos que están incursionando para poder imponer nuevamente el comunismo en Bolivia a través de la socialdemocracia, fíjense lo que vamos a explicarles bien, cuál es el concepto de la verdadera iglesia católica. Yo no estoy hablando de esta iglesia satánica que se abraza con Fidel Castro, que hasta con los comunistas, se abraza con toda la izquierda, ha hecho pacto para recibir dinero de la China comunista. Mario Bergoglio. Esa no es iglesia católica, es la secta del Conciliábulo Vaticano II. Mis queridos hermanos, necesariamente yo les pido que cuando ustedes vean en el mundo tanta barbaridad, oren hacia el verdadero Dios, Dios Santísima Trinidad, Jesús. Acá cualquiera dice, que Dios te bendiga. Yo no puedo bendecir, como les decía a los comunistas, a los protestantes, a los sin fe. ¿A quiénes yo bendigo? Teníamos en Bolivia la prohibición por parte del gobierno de Evo Morales comunista de tener imágenes en las instituciones. Y van a ver ustedes, hay policías
valientes policías que van a ver, y lo van a ver a Monseñor Gonzalo Alarcón bendiciendo la imagen de la Santísima Virgen María en cuarteles policiales, acá en Santa Cruz. Padre, le agradezco del alma. Gracias a todos los que están a ustedes aquí, pero quiero agradecer al señor Fabio Yamil Valdivieso, que ha tenido la gentileza de donarnos esta imagen, que para algunos es imagen, para los creyentes esto representa fe, esto representa salvación, eso representa respeto, devoción. Lamento si existiera alguien aquí presente que sea incrédulo a la fe. Lo vamos a ayudar, lo vamos a integrar. El cubanito dice, usted no hace nada. No, pues ¿cómo le voy a decir? Yo no hago para él, yo hago para Dios. Vamos a presentarles mucha documentación. Yo quiero saludarlo a mi querido hermano Julio Aonzo, con siempre la esperanza de que pronto termine la pandemia, porque yo necesito un sacerdote, un obispo en la Argentina, que nos acompañemos para luchar. Ojalá Dios quiera por colocar un santo papa en la Iglesia Católica, y agradecerle sus oraciones, agradecerle su apoyo a él y a la familia de él, a su hermana. Así como he agradecido el día de ayer a los pocos fieles católicos, pero fieles de la Iglesia Católica. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Viva nuestra Santísima Virgen María, la Madre de nuestro Señor! Para mí no es María. Si ustedes revisan los sermones de algunos sacerdotes, obispos, que se llaman tradicionalistas, María, no, para mí no es María. La Santísima Virgen María. Hasta cualquier momento.